gracias, Esteban. Bienvenidos todos. Te agradezco que me des la oportunidad de poder compartir con la audiencia este tema que es muy importante, sobre todo porque lo que es el tema de manufactura esbelta. Manufactura esbelta, desde luego, tiene mucho que ver con el asunto de cómo eficientizamos nuestros procesos. Sin embargo, toca un punto muy importante que es la calidad. Y en ese aspecto podemos decir que la manufactura esbelta y la calidad no están peleadas, ¿no? De alguna manera están vinculadas, y hay la presentación que voy a hacer el día de hoy, voy a enseñar en qué parte la manufactura esbelta tiene que ver con lo que es la calidad total. Primero que nada, vamos a hablar un poco acerca de la manufactura esbelta. Actualmente es difícil encontrar alguna empresa que diga que la manufactura esbelta no sirve o que las técnicas de lean manufacturing no son usuales. Ya casi todas las empresas lo tienen que tomar como parte de su cultura. El único problema a veces es de que las empresas suelen tener digamos, un estado de confort o una zona de comodidad respecto a su nivel de manufactura esbelta. Vamos a ver entonces nosotros cómo la manufactura esbelta no nada más es, digamos, balancear procesos o reducir cambios de modelo o aplicar TPM, sino también cómo la manufactura esbelta tiene que ver con el asunto de la calidad. Pero primero que nada quisiera recordar algunos conceptos de manufactura esbelta. Esta es una serie de disciplinas que están enfocadas a la creación de bienes o servicios o material a través de un proceso de manera eficiente. Y de manera eficiente muchas veces tiene que ver con el asunto de manejar el mínimo de recursos, es decir, los menos recursos que puedas tener para poder lograr un proceso eficiente. Y muchas veces sobre esos puntos estamos hablando de un concepto que se llama desperdicio. El desperdicio es toda aquella actividad que no agrega valor al producto o al servicio, y es algo por lo que el cliente no suele pagar. Y además, la parte importante del desperdicio es que a veces suele afectar la calidad del bien o del servicio que estamos ofreciendo. Y bueno, ya que la manufactura esbelta habla precisamente de la eliminación de desperdicios, vamos a manejar un poco este concepto de lo que son los desperdicios. Y también, desde luego, tenemos que entender el asunto de la calidad. Primero que nada, ¿cómo definimos la calidad? Pues es la capacidad de un bien o de un servicio para satisfacer las necesidades de un cliente. Cuando yo compro algo, yo espero que al menos tenga, número uno, unos funcionamientos mínimos que yo requiero para que funcione. Y número dos, que ese bien o ese servicio me dure un tiempo determinado, un tiempo al menos razonable. Voy a poner un ejemplo. Cuando yo compro un automóvil, ¿verdad? Yo espero que tenga por el dinero que yo estoy pagando, yo espero que tenga cierto rendimiento en gasolina, yo espero ¿verdad? Que tenga ciertas funciones en aire acondicionado, en radio, etcétera, en otras funciones. Pero aparte, yo desearía de que este automóvil pues tuviera una duración, digamos, lógica, ¿verdad? Que me dure al menos sin ningún problema, haciéndole, claro, los servicios adecuados, al menos durante 5 o 6 años. Eso precisamente es la calidad que yo estoy buscando en el producto, en este caso un automóvil. Y en los servicios es igual. Cuando yo llego a, por ejemplo, un servicio de mensajería, yo por el dinero que estoy pagando, yo esperaría, número uno, que el material que yo estoy enviando pues llegue en buenas condiciones, que no llegue roto o dañado por asuntos de cómo manejan ellos el material. Y además, también yo esperaría de que ese servicio fuera en el tiempo que ellos me prometen que sea, ¿no? Y es uno de los detalles que tiene el servicio. El servicio suele ser, digamos, algo que de inmediato me detecta que está mal. Cuando yo recibo a lo mejor una mala calidad en un bien,
pues a lo mejor me doy 2 o 3 días de que no funciona, pero un servicio es prácticamente de inmediato cuando recibo que estoy recibiendo uno malo. ¿Y qué es lo que hacen las empresas para asegurar esa calidad? Pues al interior de ellos mismos contratan inspectores, valga la redundancia, que revisan, verifican o inspeccionan que el producto esté bien que esté adecuado. Se crean procedimientos que se tienen que seguir por la gente que maneja estos elementos y también se mejoran los procesos. Y todo esto se tiene que hacer, o sea, el hecho de que yo tenga que poner un inspector, que tenga que poner un procedimiento que la gente tiene que seguir día a día, se realizan porque en los procesos, porque en los procesos existen desperdicios. ¿Qué son esos desperdicios? Bueno, el desperdicio lo había comentado, es una actividad que no agrega valor ni para el bien ni para el producto hacia el cliente. El problema de estos desperdicios, como mencioné, es que número uno, generan costos. Por ejemplo, el hecho de que yo tenga que fabricar 3 o 4 piezas más porque sé que tengo un problema de calidad, pues ya me genera un costo en fabricar piezas que no me van a funcionar. Y obviamente consumo el tiempo y el recurso para fabricar esa pieza que probablemente me va a salir defectuosa. Y lo malo es de que esos costos, pues no se los puedes cargar al cliente. Lo puedes hacer, pero desde luego el cliente probablemente va a encontrar una opción más barata y probablemente no te va a comprar. Entonces, por eso se dice que el cliente no está dispuesto a pagar por el producto más caro. El producto, usualmente tú pones el precio en el mercado para no perderle, pero si eso te está generando, si tu proceso te está generando muchos costos, pues probablemente lo vas a poner en un precio más alto del que el cliente está dispuesto a pagar. Va a irse con la competencia. ¿Cuáles son esos 8 desperdicios? Bueno, el primero de ellos es el que le llaman sobreproducción, ¿no? ¿Qué es la sobreproducción? Es ese desperdicio en el cual yo produzco una cantidad para cuando el cliente me lo requiera. No tengo yo la seguridad cuando, pero me lo van a pedir un día y ya por si sí o por si no, ya lo tengo fabricado. Y a veces esto lo hago porque a veces compro una máquina muy cara y que no puede estar detenida y lo fabrico, ¿no? Con el pretexto de que no puedo tener una máquina cara detenida. Pero si no tengo a quién venderle eso que produce esa máquina, pues lo único que genero es uso de recursos, de luz, de aire comprimido, tal vez de agua y el pago del obrero. ¿Por qué es un desperdicio entonces? Porque primero suele generar otros desperdicios. Primero que ellos, inventario. Cuando yo produzco y no lo estoy vendiendo, pues lo tengo que almacenar y eso me produce un inventario. Normalmente oculta otros defectos. Por ejemplo, cuando yo elaboro 110 piezas para un lote que me pide 10, es que probablemente hice esas 10 por si me fallaban. Entonces ahí estoy con esa sobreproducción de esas 10 que no eran necesarias, pues ya estoy ocultando el defecto. Y como mencioné hace un momento, se invierten recursos y no hay incertidumbre de recuperar esas 10 que produje. ¿Cuándo las voy a vender si no me las han pedido? Si lo hice nada más para cubrir defectos que yo tengo. Y bueno, ¿cómo afecta este defecto a lo que es la calidad? Usualmente en algunas compañías lo que haces es, ¿sabes qué? Me piden el material B, no lo tengo, pero si tomamos el material A que tengo almacenado, le quito piezas, le agrego otras, ya puedo venderlo. Otra vez le estás metiendo recursos a ese material. Y el hecho de que tú tomes un material y lo transformes no te garantiza de que el material B va a funcionar bien. Entonces, no hay garantía de que ese producto que quede adecuado. Generas un costo adicional y además estás arriesgando la calidad de un producto que a lo mejor estaba bien, contra un producto B que lo estás arriesgando a que te salga mal. El segundo desperdicio básicamente son los defectos. Vamos a definirlo como aquel producto o aquel servicio que no cumple con las especificaciones del cliente, sean estéticos o funcionabilidad. Estéticos pueden ser cosas tan sencillas como este producto tiene un pequeño raspón, o la caja está doblada, o es azul y yo en verdad lo pedí rojo. En términos generales, el producto puede funcionar bien, pero ya el hecho de que el cliente lo vea feo puede ser que no, puede ser que te lo rechace por ese motivo, ¿no?
Y el otro, pues todavía es un poco peor, que es el de funcionabilidad. ¿Qué quiere decir? Que simple y sencillamente tu producto no funciona. Desde luego que es un desperdicio porque normalmente tienes que repararlos. Usualmente tú trabajas dentro de tu empresa para evitar que lleguen al cliente. Pones una inspección, pones una máquina de prueba, pones incluso líneas de retrabajo y todo eso es para evitar que el defecto llegue. ¿Y qué crees? Que estos procesos no te aseguran de que estén terminados, de que ya esté bien. El hecho de que pongas una línea de retrabajo no te garantiza que el defecto no va a aparecer y es un día que puede llegar al cliente. Y si llegan al cliente, pues desde luego, imagínate que te llegue lo que tú compraste defectuoso, sientes molestia, tienes ganas de demandar, tienes ganas de reclamar un cambio, etcétera, ¿no? Y precisamente pensar un poco es tal vez el punto más álgido de la calidad, ¿no? Cuando te aparecen defectos en tu proceso. Si no eres consciente de la calidad, pues vas a causar costos extras. ¿Por qué? Porque probablemente dentro de tu línea de producción que estaba destinada a, por decir algo, tu producto está destinado a trabajar con 5 personas, pero ya le tienes que meter un inspector después de la tercera operación y otro inspector al final. Y esos inspectores, desde luego, les tienes que pagar. Entonces ya se te incrementó el costo, ¿verdad? Y a veces tienes que comprar una máquina que te ayude a inspeccionar. Y puede ser justificable, pero no tendrías necesidad de comprar esa máquina si estás tú 100% seguro de que tu proceso te hace el producto bien al 100%, ¿no? Y el asunto es de cuando tienes problemas externos ya, cuando ya de plano el defecto pudo burlar todas las inspecciones, todas las vigilancias que pusiste y llegan al cliente. Primero el cliente, en el mejor de los casos, te va a pedir un reemplazo que funcione. Y no significa que ese segundo reemplazo vaya a funcionar si tu proceso no es adecuado, no es bueno. A veces tienes que, en un momento dado, si tu fama de que estás haciendo malos productos llega a todo mundo, pues para tú tener mercado vas a tener que reducir tu precio de venta y pierdes mercado además. Eso en el mejor de los casos. En el peor, tal vez puedas tener problemas legales, es decir, imagínate cuántas demandas recuerdan hace poco en Toyota, bueno, no tan hace poco, hace como unos 10 años que hubo problemas con el switch del freno. Entonces imagínate toda la gente que demandó a Toyota por esos accidentes que aparecieron. Entonces, eso fue porque de alguna manera el defecto pudo burlar los controles internos, ¿no? Otro detalle, por ejemplo, los tiempos de espera. Normalmente, en algunos de los procesos tenemos que hacer que nuestros operadores esperen. Si no estaba bien balanceada la línea, por ejemplo, puedes tener un problema de espera, porque habrá alguien que esté trabajando constantemente y otra persona cuya operación es un poco más rápida y por lo tanto, pues no va a poder, ¿verdad? Va a esperar material de la operación anterior. Y desde luego le estás pagando al operador por 20 o 30 minutos para las cuales, por esperar, en lugar de que esté produciendo. ¿Cómo afecta esto la calidad? Bueno, esta es un poquito, tal vez no haya así una matemática, pero sí puede sonar como algo subjetivo. Pero se ha demostrado que si hay una persona que está esperando esos lapsos de actividad, está trabajando y luego espera, vuelve tarda a tomar su ritmo nuevamente. Y en ese volver a tomar el ritmo puede a lo mejor desconcentrarse y causar un defecto. Otro de los desperdicios es lo que es el transporte excesivo. Básicamente es un movimiento excesivo de una pieza hacia su siguiente operación. Aquí estoy mostrando en la gráfica de la izquierda, estoy viendo cómo un producto se mueve a través de 2 o 3 procesos
en vez de tener un proceso debidamente alineado por el cual no tengan que pasar. Pasa, si se fijan, y llega a pasar por el mismo punto 2 o 3 veces, y probablemente esto es por la forma en la que yo ubiqué mi planta al principio, ¿no? Ahora bien, usualmente esto tiene que ver con la calidad porque pues, normalmente sí monitorea las estaciones donde trabajas y todo esto, pero no monitoreas el transporte. Entonces, a veces tú pones, por ejemplo, si lo mueves en un carrito y el carrito vibra, me tocó ver en alguna ocasión ver un producto, ¿no? Que era como un gel que se curaba muy rápido, ¿no? Y cuando se trasladaban en carritos y de repente vibraba, las ondas de vibración se quedaban marcadas en el gel y ya no funcionaba. Entonces, ese es un ejemplo un poco, este es un ejemplo clásico de cómo a veces el transporte puede dañarse. A veces puede dañarse porque a la persona se le cae en el transporte de la estación, ¿no? O también se puede perder. ¿Y qué significa que se pierda? Pues hago otro. Pues sí, pero a lo mejor en vez de mandarle 100 piezas a una persona, le mandaste 95. Y eso ya es un defecto porque la persona compró 100 en el lote, ¿verdad? Entonces también tienes que considerar que el transporte es una forma de afectar la calidad de tu bien o servicio. Los inventarios, a diferencia de la sobreproducción, el inventario se refiere con el material que tú compras antes que tú compras y que no has pasado por procesos productivos. Eso básicamente se refiere al inventario. El inventario de producto terminal es lo que llamamos sobreproducción. Pero tener inventario de materia prima suele ser muy difícil de controlar. Normalmente gastas dinero en material que no vas a recuperar y lo compraste porque un día me lo van a pedir. Y entre más complejo es un inventario, pues requieres más recursos para controlarlo. Y a veces en ese control, entre más complejos son tus controles, es más fácil que se te escape algo. Por ejemplo, pudieras estar almacenando un material con fecha de caducidad vencida, hable de una resina, de un epoxi, de algún químico, y cuando la gente lo llega a necesitar, vas a entregarle a la gente pues un material caduco, y por lo tanto ese material caduco probablemente va a causar problemas de calidad en tu proceso. También que podemos ver en los desperdicios es el movimiento excesivo. Son aquellas operaciones o actividades que son excesivas, que son fatigantes o que son innecesarias para el proceso. No, yo lo que he platicado con con algunas personas es si tu movimiento no es el adecuado, si tu movimiento es muy forzado, probablemente no es el adecuado. Es decir, si tú necesitas 2 o 3 movimientos para, por decir algo, quitarle la cobertura a un cable, no estás usando la herramienta adecuada y probablemente vas a dañar ese proceso, ¿no? Entonces, por eso el movimiento excesivo suele ser un indicativo, número uno, de mal diseño de herramiental o también de mala organización. ¿Por qué? Porque el movimiento excesivo también incluye cuando yo me estoy poniendo a buscar algunas herramientas que no tengo a la mano, cuando estoy buscando la información que no tengo. La persona se levanta de su lugar y empieza a buscar ese material que necesita. Ese es un movimiento excesivo y ese movimiento no tiene nada que ver con el proceso, pero lo están realizando. Entonces, es la razón por la que el movimiento excesivo se considera que es un desperdicio. Y además, como en el ejemplo que yo puse del corte con pinzas, puede causar algunas lesiones crónicas. Desde ese punto de vista, la posición mal adecuada no puede generar una operación adecuada. Ese es un concepto básico, ¿no? Y a medida de que esta persona está aplicando todos estos movimientos excesivos, puede tener una lesión crónica. Y esa lesión crónica significa que esa persona se puede ir, digamos, no porque quiera, sino porque ya se siente molesta hacer esa operación y vas a causar rotación de personal. Si causas de rotación de personal, vas a tener a una persona que nueva en el proceso. Y por lo tanto,
vas a tener que volver a entrenar y vas a tener que volver a explicarle cómo realizar, y mientras pases esa rampa de aprendizaje vas a causar defectos y calidad. Es por eso la importancia de este desperdicio, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta o alguna? Ok, chicos, pues miren, vamos aquí en el desperdicio número 7 ya, y bueno, antes de avanzar y llegar a ese punto, me gustaría escucharlos y más bien leerlos y saber cuál de esos 6 desperdicios que les ha compartido hasta este momento el ingeniero, ustedes han pasado en su planta, en su empresa, han estado con alguno de ellos muy presentes o lo han descubierto y les ha ayudado. Escríbenos, por favor, alguna situación que te haya pasado muy simple en donde tú hayas visto presente alguno de estos 6 desperdicios que llevamos hasta el momento. ¿Sí? Exceso de producción, algunos que les acaban de comentar ahorita, en el sentido que nosotros vamos a entender de qué manera, cuál ha sido la experiencia que ustedes han tenido en sus empresas. Cuéntanos, escríbenos. A ver por ahí los que están participando. Sí, nos siguen, sí están ahí con nosotros. Alejandra, Farías, Alfonso, Flores, César. Escríbanos. Diana, Guijaro, Fernando. ¿Sí? Nos están escribiendo. Escríbanos alguna suceso, alguna situación. ¿Sí? El sobreinventario, dice Iván, en la planta donde trabajo es algo que nos pega mucho, ya que es Zule. Ahorita hablaremos de ese ejemplo. A ver, el Inge, ¿qué nos puede compartir de eso? ¿Alguien más? Aparte de Iván. Exceso de inventario, Sandra, gracias. ¿Algún otro? ¿Qué situación y cuál desperdicio? Tiempos de espera por corpus de material. Uy. Esa es muy famosa, ¿verdad? Muy famosa en las organizaciones. Hemos estado presentes y es uno de lo que, como el área de planeación por ahí está. Poca ergonomía en las estaciones de trabajo, dice Iván también, nuevamente. Vamos a ver ahorita cómo impactan esos. César nos dice que el desperdicio por mermas excesivas, ¿sí? Y el de movimiento excesivo, Kleina Prado nos escribe por ahí. ¿Algún otro? Síganos contando, ¿cuál de los 6 desperdicios es o ha sido el que más les ha impactado en sus empresas, en sus organizaciones? ¿Quién más está por ahí? Los leemos. Perfecto, pues vamos a dar paso al desperdicio número 7 y aquí el ingeniero nos va a continuar hablando un poquito más de estos desperdicios. Bueno, ahorita que estaban mencionando en el chat, normalmente, sí es cierto, hay un desperdicio que se tiene en lo que se refiere a lo que es el tiempo de espera, porque hay cortos de material. Y a veces hay cortos de material por la misma situación de que había 100 piezas aparentemente listas y cuando las corres por la línea de producción ya son 90, porque 10 eran líneas que ya no estaban, productos que ya no estaban funcionales. El sobreinventario, por ejemplo, el hule, ahorita lo comentaban, dependiendo del hule que estés trabajando, hay hules que son muy sensibles a las condiciones ambientales, al polvo, al calor, al frío. Entonces, también como consecuencia de esto, a veces no te das cuenta, especialmente el hule en época de calor, ¿verdad? Suele aumentar su elasticidad y a veces lo que quieres es de que ese hule sea un poco más rígido. Pero esto es porque tuviste almacenado esa cantidad de hule en un lugar no adecuado. O incluso hay hules que hasta el polvo los corroe de una manera inmediata. Entonces, sí, efectivamente, la solución pudiera empezar a ser de entender cómo puedes planear esa cantidad de inventario. Digo, el inventario no es malo si lo sabes controlar y si lo sabes planear en algún momento dado.
Por ejemplo, aquí en México y más en la zona fronteriza, pues sería un poco complicado intentar realizar sistemas justo a tiempo. ¿Por qué? Porque sabemos que los cruces de material en la frontera pues son un poco complicados. Entonces, y a veces pueden tardar 2 o 3 días y hacer un justo a tiempo calculado a 2 días y que llegue a 3, pues pudiera ser hasta mortal para tu proceso, ¿no? Pero pues sí hay alguna manera de controlar inventarios como los supermercados o los FIFO. Ok. Continuamos con el séptimo proceso que también, con el séptimo desperdicio, perdón, que es básicamente los procesos excesivos. Son esos procesos que se realizan y que al cliente no le entregan un valor agregado. Voy a platicar una historia muy clásica. No sé si ustedes alguna vez han visto la marca de cera Turtle Wax, que es una cera que tiene una tortuguita en el logo. Ellos ahí por los años 70 tenían en uno de sus productos que era champú. Básicamente ellos se han dedicado a lo que es limpieza y estética para el automóvil. Ellos tenían en los años 70 una máquina que le ponía una fragancia ahí al champú. Y resulta que esa máquina les causaba muchos problemas y a veces tenían hasta un día parada de producción porque la máquina no funcionaba. Y un día a alguien se le ocurrió preguntar, bueno, ¿y qué tan esencial es esa esencia en el champú para un auto? Pero, o sea, ¿qué importa que el champú para auto huela o no huela bonito? De inmediato salieron de la oficina, se fueron a una plaza a hacer una pequeña encuesta y le empezaron a preguntar a la gente que si era importante para ellos que el champú de automóvil oliera bien. Pues mucha gente ni se había percatado, ¿no? Mucha gente decía que si tenía que oler a tortuga o algo así, ¿no? Pero ese es un ejemplo de un proceso excesivo. Quitan la máquina que tanto problema les causaban y se dan cuenta precisamente de que este proceso pues no era necesario ni le agregaba valor al cliente. Es un desperdicio porque precisamente consume recursos que no son necesarios. Y normalmente cuando un proceso es complejo, pues es más sensible de causar problemas. ¿Por qué? Porque son más cosas que tienes que monitorear, necesitas más recursos para monitorearlo y siempre se te va a escapar un defecto de calidad de un proceso complejo a uno que es más sencillo. Por último, y también igual de importante, ¿no? Lo que es el desperdicio de talento, ¿no? En alguna literatura de manufactura esbelta no se considera, pero digamos que desde inicios del siglo, desde los 2000, la mayoría de la literatura de manufactura esbelta considera esto, ¿no? No aprovechar el conocimiento de los empleados y no trabajar en equipo. Y el conocimiento no es nada más si la persona sabe o no, es ver si la persona tiene la habilidad de realizar la operación o no. Y además, poco a poco, cualquier persona después de estar haciendo durante un determinado tiempo esa operación, pues va tomando experiencia y va conociéndola. Finalmente está frente a esa operación prácticamente 7 u 8 horas al día. Algo de experiencia tiene que pescar aquí en esto. Ahora, si bien está demostrado que una persona motivada no va a realizar un buen producto, una persona desmotivada seguro va a causarte un problema. A veces la persona motivada pues puede no estar entrenada y te puede causar, pero si lo entrenas pues se motiva. Pero si una persona está desmotivada, seguro, por mucho que no la tomes en cuenta, pues no va a hacer su trabajo de manera eficiente. Ahora bien, ¿cómo relacionamos todas las fases de la manufactura esbelta? Aquí estoy presentando lo que le llaman una pirámide de implementación, que es muy parecido a lo que es la casa de la calidad Toyota, ¿no? Aquí en este caso estamos hablando de una pirámide de implementación, es decir, cuando yo llego por primera vez a una empresa y no que no tiene fundamentos o tiene muy poquitos fundamentos de manufactura esbelta, ¿qué es lo primero que tengo que realizar? La pirámide lo primero que me recomienda, dedícale tiempo a la organización del lugar de trabajo, o sea, a 5S. 5S es como que la base de toda la manufactura esbelta. Posteriormente, ya que tienes bien organizado, puedes empezar a trabajar con balanceos de línea, flujos de una pieza,
análisis de modos de falla, implementación de Pokayokes para la calidad, reducción de tiempos de cambios de modelo, que es el SMED, implementación del programa de mantenimiento productivo total, perdón, y con esto vas a implementar lo que es el Kanban. Una cosa muy curiosa que les puedo platicar, las fábricas de Toyota todavía hasta hace unos 5 años te permitían entrar a sus plantas, organizaban lo que le decían los Toyota Tours. Es decir, tú una empresa, aunque no fueras de automóviles o no, podías hablar con recursos humanos de Toyota y ellos te permitían una entrada a la planta como para que vieras su proceso. Entonces, normalmente estamos hablando que es una planta que tiene más de 40 años implementando manufactura esbelta como mejora continua y probablemente los que fueron hace 5 años, si van ahorita van a ver una planta totalmente diferente. El asunto es de que muchas veces llegan y ellos buscan principalmente lo que es el Kanban, cómo hacen el Kanban. Y salen con la idea, ¿sabes qué? Pues mira, a Toyota le funciona muy bien el Kanban. Implementan Kanban en sus empresas y resulta que el Kanban no les funciona. ¿Por qué no les funciona? Porque no implementaron precisamente las bases de esta pirámide, por eso tiene esa forma. No tienen 5 S y básicamente Kanban, más que manejarlo por unidades, maneja por tiempos. Es decir, a mí no me maneja 50 unidades, el Kanban no maneja 50 unidades. El Kanban me maneja 2 horas de material. Y eso significa que si un cambio de modelo se atrasa 5 minutos, pues voy a perder 5 minutos de material. Y esto aplicado a lo que es la calidad también tiene mucho que ver, principalmente porque el Kanban ya supone que todo el material que llegó de procesos anteriores ya trae un 100% de calidad. O sea, ya estás totalmente seguro que las 100 piezas las vas a ocupar para tu siguiente proceso, que no te va a sobrar ni te va a faltar ninguna. Entonces, la técnica tiene un efecto en lo que es la calidad. Por ejemplo, el 5S, el primer punto que vamos a detectar cuando tenemos un buen punto de 5S es que se reducen los tiempos de espera. ¿Por qué? Porque la gente va a reducir sus tiempos de búsqueda o no va a ser necesario que esté buscándolos. Va a detectar defectos porque 5S te dice que tienes que tener un lugar específico para los defectos y no vas a tener el problema de que alguien tome un defecto y lo meta al proceso nuevamente para que te ocasione más problemas en procesos posteriores. Hablando de lo que es el flujo de una pieza y balanceo de una línea, la parte fantástica del balanceo de línea o del flujo de una pieza es que de inmediato detectas que una máquina se detuvo. ¿Por qué? Porque al estar pasando una sola pieza, estás de repente viendo en algún punto que se acumulen. Y si se acumulan antes de una máquina, significa que esa máquina está trabajando mal. Y por lo tanto, esa máquina te va a dar problemas, te va a dar defectos. Desde luego, la forma de evitar los errores es aplicando las técnicas de análisis de modos de falla y lo que es el Pokayoke. Esas son, digamos, herramientas específicas para atacar los defectos, ¿no? Porque te hace un análisis del por qué te está ocurriendo ese problema, ¿no? El TPM es lo que le llaman el mantenimiento productivo total, en el cual tanto técnicos como ingenieros y sobre todo los operadores intervienen en conocer una máquina. Es decir, le enseñan al operador que hay ciertos, por ejemplo, que no es normal que una máquina tire agua o que tire aceite. Y que si eso está pasando con una máquina, que levante la mano como parte también de una disciplina. Es decir, probablemente antes de empezar a fabricar su primera pieza, el operador tiene que checar la máquina. Y si está bien, pues puede correr. Si tiene algún problema, levantarlo para que se componga. Y con esto tú evitas precisamente que la máquina te vaya a producir algún defecto. Y bueno, los cambios rápidos de modelo que se aplican, que se reducen con la metodología SMED, básicamente aquí ataca los tiempos de espera, pero ¿en qué afecta eso la calidad? Muchas veces haces lotes grandes porque hacer un cambio de modelo es muy problemático.
Y sabes qué, bueno, me piden 20, pero vamos a hacer una vez 40 para ahorrarme un cambio de modelo. Entonces creas un pequeño inventario. Y en ese inventario, precisamente, al almacenarlo ya platicamos, puedes tener algunos que se pueda degradar con el tiempo o vayas a tener problemas con ese producto almacenado. Si tú reduces los tiempos de espera, pues no había ningún problema en hacer el susodicho cambio de modelo. Y sabes qué, pues de todos modos voy a tardar 5 minutos en hacer el cambio de modelo. Y ya no necesito hacer esas 20 piezas que se me pueden dañar posteriormente. ¿Sí? Bueno, si hay, no sé si hay alguna pregunta al respecto. Bueno, buenas noches. Disculpe, me gustaría que hablara un poquito más acerca del Canva. Sí, creo que alguien abrió el micrófono. No sé si nos puedes repetir tu comentario. Sí, bueno, a mí me interesó un poquito el tema del Canva y cómo se implementa. Ok, ¿quién nos está hablando? Si te presentas, por favor, y formulamos la pregunta. ¿Qué tal? Soy Francisco, buenas noches. Y pues a mí me gustaría escuchar un poco más acerca de la implementación del Canva en otros procesos. Ok, la implementación de Kanban en otros procesos. Francisco, ok, te dejamos ahí la retro del ingeniero. Hola, Francisco. Gracias por... Hola, Francisco. Gracias por tu pregunta. Mira, mencionaba yo hace un momento que el Kanban realmente tiene que ser la última fase de la implementación de manufactura esbelta. Ahorita menciono, sobre todo por el asunto de que el Kanban, más que manejarse por unidades, se maneja por tiempos. Decía, es una forma en la que yo lo aplico y lo implemento, ¿no? No es que te den 50 unidades, te dan 3 horas de material. Entonces, el Kanban, para tú tener un Kanban, hablando un poco, relacionándolo un poco con el tema, tienes que estar seguro que todos tus procesos anteriores, o sea, básicamente hay un Kanban entre 4 o 5 procesos. Cada vez que hay un cambio de proceso, tiene que haber un Kanban. Y tú tienes que tener la seguridad que la calidad de tu proceso anterior es perfecta, 100%, ¿verdad? Porque una pieza que te falle, pues probablemente vas a perderla en calidad de tiempo, ¿verdad? Digamos que el Kanban ya no tiene el Kanban sería ya una consecuencia de tener una buena calidad en procesos anteriores y por lo tanto, esa es la razón por la que se sugiere perdón, que el Kanban sea la última implementación. Ya una vez que tienes cambios de modelo, no nada más reducidos, sino controlados, que estés totalmente seguro o al menos un 90% seguro de que un cambio de modelo de producto A a producto B te tarda 15 minutos. Tienes que tener esa seguridad. Que un cambio de modelo de B a C te tarda 10 minutos y tienes esa seguridad, porque eso significa que tu proceso posterior tendría que tener 10 minutos de material para solventar el cambio de modelo. Más aparte, pues, el material que requieres, ¿no? De procesos anteriores. No sé si eso contestó un poco tu pregunta. Sí, así fue. Bueno, muchas gracias.
Ok, muy bien. Por aquí tenemos otro comentario. También nos dice Iván, Kanban es prácticamente de cómo consumes material del inventario. Debes ponerlo sin olvidar aplicar el FIFO. Por ahí nos hace el comentario Iván. Entonces vamos a compartir un poquito, Inge, ahí de lo que nos pregunta, o más que nada el comentario de Iván. Sí, efectivamente, para cuando normalmente el Kanban llega a contenedores. Cuando llega un contenedor, tú debiste de haber terminado precisamente el contenedor de material que tenías anteriormente. Efectivamente, es una especie de FIFO, ¿verdad? Y es un FIFO todavía un poco más controlado, tomando en cuenta los tiempos. Es decir, yo voy a ocupar estas 30 piezas por la siguiente hora, a la siguiente hora tal vez me lleguen 40, ¿verdad? Entonces, sí, efectivamente, estás en el concepto correcto, ¿verdad? Para se aplica FIFO porque tomando en cuenta los contenedores que van llegando, pues primero te tienes que consumir el contenedor que había llegado antes de empezar a consumir el que te va a llegar después. Muchas gracias. Ok, ok. Bien, por aquí hay otro comentario. Vamos a ver vamos a verlo por ahí. Ok, por aquí nos escribe Guijaro. Dice, ¿qué tanto se le debe de invertir a la calidad en cuestión de auditores en el proceso, técnicos auditores, ingenieros? Pregunta muy específica y muy buena, Inge. Híjole, la respuesta te va a sorprender probablemente. Si han oído ustedes el concepto de calidad cero, es que implica que no se le debiera de invertir nada en calidad. Es decir, el zero quality, el zero quality control, precisamente la idea es tal vez un poco utópica de que no se debiera de gastar ni en inspectores, ni en procesos, ni nada. Sin embargo, se entiende que los procesos actuales no pueden trabajar sin calidad. Entonces, ¿qué es lo que hacen algunas empresas dentro de lo que es su programa de reducción de costos? Han abierto un rubro que se llama costos de calidad, en los cuales se ven costos tanto, digamos, internos como externos, ¿verdad? Lo que le llaman calidad, costos de calidad pobre, que básicamente es todo aquello que tú tienes que solventar para una vez que el defecto se produjo, y luego costos de calidad buena, que son todos aquellos que lo previenen. Mientras no monitores esos costos, pues va a ser un poco complicado que tú llegues a reducirlo, ¿no? Pero efectivamente, la respuesta a lo mejor les sorprende mucho, pero así es, ¿no? La idea es, el concepto es de que un departamento de calidad no tenga que funcionar al menos por el aspecto de defectos, ¿verdad? Entonces, por eso el concepto de zero quality control. Espero haber contestado tu pregunta. Ok, ok. Sí, sigue abierto los mensajes. Dice Guijaro, gracias. Por ahí Iván también nos decía nos daba otro mensajito por ahí. Alguien más que tenga una pregunta, vamos a escribirlas en el mensaje, ahí dejarnos el mensajito para poder contestarla. Si hay alguna otra pregunta, háganosla saber. Vamos a leerlos aquí y continuamos. Venga, chicos, venga. Valerio, Sandra, Leslie, Leo Amaro, José Francisco, ahí están con nosotros. A ver, una preguntita. Iván, por ahí nos compartió información. Fernando, Diana. Ahí voy. ¿Qué fue el chico que preguntó?
¿Algún ejemplo para aplicar SMED? Nos dice Iván. Ok, un ejemplo para aplicar SMED, principalmente el SMED se aplica en lo que son procesos de moldeo o de fabricación de metales, ¿verdad? Donde tienes que correr un lote determinado. Por ejemplo, hablando de moldeo, pues normalmente trabajan en dados, lo que le llaman los dados, donde moldean, valga la redundancia, 50 o 10 piezas, dependiendo de las dimensiones, ¿verdad? Entonces, ese puede ser un punto. Sin embargo, cualquier línea, aunque veas tú que nada más hay gente, que no hay mucha maquinaria, el hecho de que hay 2 o 3 modelos sobre las mismas mesas y que tengas que hacer cambios de contenedores, de materiales y hasta de instrucciones de manufactura, pues es una buena oportunidad de manejar SMED. Ahorita aprovechando que abrimos los micrófonos para la pregunta del ingeniero Guijarro, puede hacer una especie de análisis, ¿verdad?, acerca de cuál es el costo de tener tantos inspectores contra los operadores. Usualmente, ya que no se puede lograr al 0%, un buen ratio parece que puede ser que por cada 5 pesos de operadores o $5, ¿verdad?, uno de ellos sea de calidad. A eso se refiere. Ahora, usualmente eso es un reto porque a veces la gente que está como inspector de calidad pues gana más que los operadores. Y eso es precisamente la idea de minimizarlo, ¿no? Eso también puede darte como un pequeño concepto acerca de comparar el costo de la calidad contra el de operación. Ok, para lo que es SMED es una técnica que es un acróstico del Single Minute Exchange Die. Básicamente, el concepto que se manejaba al principio era hacer cambios de modelo en menos de 10 minutos, o sea, un dígito, por eso lo de Single Minute. Sin embargo, el concepto es un poco más amplio. El concepto de SMED puede reducirse o sea, tiene que ser más específico y decir que un cambio de modelo tiene que ser igual a un takt time, es decir, a la cantidad de tiempo en el cual un producto va a llegar a mi cliente. Si tu takt time es de 10 segundos, tu cambio de modelo tiene que bajarse a 10 segundos. Entonces, eso hace más retador precisamente el asunto del SMED. Ok, chicos, seguimos recibiendo mensajes, preguntas. Vamos en esa sección y los leemos aquí. ¿Alguien más que tenga algún comentario? ¿Cómo podría aplicar Kanban a procesos administrativos y de servicios? Eso, Valerio es Valerio, ¿verdad? Confírmeme por ahí, por favor. ¿Sí? Valerio, ok. Valerio nos pregunta, ¿cómo podemos? Ok, vamos a irnos al concepto básico. Todo proceso tiene un producto. Los procesos administrativos tienen un producto. Es decir, vamos a hablar, en el caso de recursos humanos, donde también estuve trabajando alguna vez, en la parte de contratación, pues a lo mejor tú, lo primero que tendrías que definir es qué es lo que tú produces como departamento administrativo. Yo pues estoy poniendo el ejemplo más clásico, ¿no? Un departamento de contratación, su producto, de lo que resulta de todo su proceso son personas contratadas, ¿verdad? Antes de empezar a aplicar, igual vuelvo a conocer y me ayuda mucho a lo que había mencionado hace un momento. Antes de querer aplicar un Kanban de personas, ¿verdad?, primero tendrías que mejorar tus procesos. Y para esto recomiendo mucho la aplicación de el mapeo de cadena de valor. El mapeo de cadena de valor precisamente va a permitir conocer todo tu proceso y por lo tanto vas a empezar a detectar cuál es
cuáles son puntos débiles en el proceso que te está permitiendo entregar personas. Entonces, nuevamente, primero tendrías que ver a qué proceso lo tienes que aplicar. Otro ejemplo, ahora, el Kanban pudiera ser que una de las cosas que tiene el mapeo de cadena de valor en procesos administrativos es de que pudiera ser que no se aplique Kanban en algunos procesos. Por ejemplo, en embarques, pues es el resultado de un proceso de cómo manejas el flujo de material dentro de una bodega. Ahí desde luego no existe un Kanban, ¿verdad? Ahí existe una agenda más determinada para este tipo. Ahí pudiera ser que no se aplique el Kanban. En resumen, primero tendrías que definir cuál es el proceso que quieres hacer un mapa de cadena de valor, lo que le llaman BCM, y por lo tanto, una vez que tenés cuál es el producto o el servicio que estás ofreciendo, empezar a ver si es, y lo tienes que empezar a mejorar desde el principio, ¿no? Todos los procesos, sean administrativos o productivos, por ejemplo, tienen que tener 5S. O sea, imagínate una oficina donde no sepas cómo estás almacenando la papelería, por poner un ejemplo. Tienes que entender cuál es el tiempo que te estás tardando en un procedimiento. ¿En cuánto tiempo tardo yo en capturar una requisición? Todo ese tipo de situaciones incluye también tiempos y sí se puede, ¿verdad? En un momento dado perfeccionarlo con manufactura esbelta. No siempre aplicaría el Kanban, depende, repito, de lo que es tu producto. ¿Quedó bien? Me gustaría saber si quedó bien contestada tu pregunta. Ok. Sí, gracias, dice Valerio. Por aquí Guijarro nos escribe también, operaciones llega a un punto de hacerse muy dependiente de los auditores de calidad para detectar los defectos en la salida. ¿Cómo evitamos que esto suceda? La calidad es compromiso de todos, pone entre comillas. Sí, ok. Ahorita lo mencioné en las primeras diapositivas, ¿no? Normalmente, si le ponen inspecciones a un proceso, es de que no se está 100% seguro de que el proceso esté trabajando bien, esté teniendo calidad. Lo que habría que hacer es, uno, buscar la causa raíz del por qué el defecto está saliendo. Cuando llega un momento en el que el proceso o el producto desaparezca el defecto de sus registros, pues probablemente al menos ya no va a ser necesidad, no va a haber necesidad de que un inspector esté viendo si hay defectos o no. Entonces, o sea, la manera de eliminar precisamente inspectores o la necesidad de inspectores es mejorando tu proceso para evitar que haya calidad. Y todo lo hacemos incluso en nuestro punto cotidiano, ¿no? Si tú tienes una llanta a la que constantemente le tienes que echar aire, pues ahí estás haciendo tu inspección todos los días. Mientras no cambies la llanta, tu llanta va a seguir perdiendo aire. Lo mismo pasa con los procesos. Mientras tú no mejores el proceso, pues vas a tener necesidad de tener inspectores, ¿verdad? Eso sí.